¿Alguna vez te preguntaste cómo fue que nacieron los Óscares? ¿Quién decide quiénes ganan y por qué se llama Óscar a la estatuilla? Se acerca la noche más esperada del año en el mundo del cine, la entrega de los premios de la Academia. Y hoy te voy a contar su historia y todo lo que tienes que saber para entender cómo se lleva a cabo esta gala. Vamos a dividir este video en dos secciones. Primero hablamos de la historia de los premios desde su concepción y después revisamos y te cuento las reglas de cómo se eligen los premios y algunas de las circunstancias que han llevado a que se descalifiquen nominados y hasta se revoque un premio que ya se había entregado. Y no estamos hablando de La La Land. Hola, yo soy Diego y esto es Cine Club Matiné. Los Óscares son los premios más prestigiosos de Hollywood. Este crédito no fue algo que se fue desarrollando con los años, sino que fue el propósito desde el principio, con su primera entrega en 1929. Estos premios son entregados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, es decir, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. El nombre oficial de los Óscares son los premios de la Academia al Mérito. El nombre Óscar fue algo que se popularizó con el tiempo y fue adoptado oficialmente por la Academia en 1939. La Academia está ubicada en Estados Unidos y prácticamente su propósito, según ellos mismos, es celebrar la artesanía y la innovación en la creación de películas, inspirar a nuevas generaciones nuestro amor por el cine y el contar historias, preservar la historia global del cine y conectar a los fanáticos del cine alrededor del mundo. Y todo esto suena increíble y extrañamente ambiguo. Sin embargo, la historia nos cuenta una motivación completamente diferente cuando crearon esta institución. Para esto, vamos con un poco de contexto histórico. La Academia fue instaurada oficialmente en 1927, en una época en la que el cine estaba alcanzando una gran popularidad en Estados Unidos y el resto del mundo. Grandes tiburones del cine habían llegado a Hollywood en California más o menos una década antes, huyendo del hostigamiento por parte de Thomas Edison, quien junto con un grupo de personas estaba monopolizando la producción de películas del otro lado del país, pero dejaremos esa historia para otro video. El sistema de estudios ya estaba propiamente establecido y con este poco a poco surgieron los problemas. El sistema de estudios se estableció con la idea de producir películas a un ritmo industrial, lo cual fue altamente rentable para los estudios y los bancos que financiaban los estudios. Sin embargo, este sistema progresivamente se convirtió en una práctica perjudicial para aquellos que trabajaban en la industria, con horas largas de trabajo, en ocasiones sin días de descanso y con salarios mínimos. En el contexto social y político de la época de este país, sectores de todo tipo de industrias se encontraban realizando huelgas y creando sindicatos. La industria minera, la acerera, hasta la policía de Boston llegó a protestar en las calles buscando crear su propio sindicato. Dentro de Hollywood, las demandas principalmente eran mejores condiciones laborales, reducción de horas y mejores salarios por la cantidad de trabajo que realizaban tanto los directores, actores y escritores de la industria. En 1926, los técnicos, entiéndase los camarógrafos, carpinteros, pintores, la gente que trabaja detrás de la cámara, lograron crear su sindicato, y los estudios temían que los actores, directores y escritores seguirían con esta tendencia. Para apaciguar la intención de todos estos trabajadores a sindicalizarse, se creó una academia que incluiría a miembros de todas las ramas de la producción de filmes y funcionaría como un intermediario en todas las disputas laborales. Es decir, sí, como un sindicato, solo que este sería controlado por miembros de la industria y estaba financiado por los estudios. La academia se fundó originalmente con 36 miembros y se establecieron las 5 ramas originales de la industria del cine: productores, directores, actores, escritores y técnicos. Junto con la creación de esta academia vendría una entrega de premios que galardonaría la excelencia en el trabajo de cada una de estas ramas. Y aquí viene el fondo oscuro detrás de los Óscares. En el libro Lion of Hollywood, The Life and Legend of Louis B. Mayer, la biografía definitiva de Louis B. Mayer, quien es uno de los principales arquitectos de la creación de la academia y de los premios, Louis declara: descubrí que la mejor manera de manejarlos, refiriéndose a los cineastas, era colgarles medallas. Si les conseguía copas y premios, se matarían entre ellos para producir lo que yo quería. Por eso se creó el premio de la academia. Básicamente buscó separar la unión de los cineastas haciéndolos competir entre ellos, y este plan funcionó por unos años. Sin embargo, con el creciente descontento con los estudios, todas estas ramas terminaron logrando unirse en gremios, y eventualmente utilizaron la misma entrega de los premios de la academia como una herramienta de negociación, estableciendo que si se les continuaba prohibiendo la formación de los sindicatos, los cineastas boicotearían la gala, siendo este un evento esencial para la vida de la institución. Eventualmente la academia cedió a mediados de los 30, dejó de lado la tarea de arbitrajes laborales y se enfocó en esfuerzos académicos y, por supuesto, en que la entrega de los Óscares se llevara a cabo todos los años sin interrupciones y sin ningún tipo de controversias.
La primera entrega de estos premios se llevó a cabo el 16 de mayo de 1929 y estaba muy lejos de ser la gala que vemos el día de hoy. Era un banquete, parecido a lo que se ve hoy en los Globos de Oro, solo que aquí sí se servía una cena, había baile y era toda una fiesta. Dentro de la prensa, el evento no significó más que un párrafo en la sección de arte del New York Times. De igual manera, el evento no significó mucho para los nominados, ya que el resultado de los premios se había anunciado con 3 meses de anticipación. Únicamente los ganadores se presentaron a la gala y el resto de los nominados se rehusaron a asistir. En esta entrega se premió el trabajo del artista en todo el año en lugar del de una sola película. Por eso en este caso, Janet Gaynor se llevó el premio a la mejor actriz por su trabajo en las películas Seven Heaven, Street Angel y Sunrise. Al siguiente año se cambió el formato a lo que conocemos el día de hoy. Se premia el trabajo por película. En esta y hasta la sexta entrega, los premios galardonaban películas por temporada, como los Emmys hoy. Es decir, la primera entrega de los Óscares consideró películas lanzadas entre el 1 de agosto de 1927 y el 1 de agosto de 1928. Con los años el formato ha ido cambiando con los diferentes contextos en la industria. Son muchos eventos, así que aquí va un pequeño resumen. En la segunda entrega se anunciaron a los ganadores la misma noche de la gala a los periódicos, y los nominados se enteraban en el mismo recinto quién había ganado. Esta también fue la primera entrega en ser transmitida por radio. En la cuarta entrega se empezó a premiar a la mejor grabación de sonido. En este caso la academia premiaba al estudio en lugar de a una sola producción y sus técnicos. En la quinta entrega, en 1933, se empezaron a premiar cortos en las subcategorías de caricatura, comedia y novedad. En la séptima entrega, en 1935, fue la primera en galardonar películas por el año calendario en lugar de temporada, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. En esta también se reconoció el trabajo por primera vez en las categorías de mejor composición y canción original, y se introdujo por primera vez el premio a la mejor edición. En 1937 se añadieron las categorías de actuaciones secundarias. En la 12ª entrega en 1940 se dividió la cinematografía en 2 subcategorías, películas lanzadas en blanco y negro y películas a color. La categoría de dirección de arte eventualmente se dividió en esas categorías también. El siguiente año, en la 13ª entrega, los premios se entregaron bajo el formato del sobre cerrado, ya que un año antes, el periódico Los Angeles Times filtró la lista de los ganadores en su edición matutina, infringiendo los estatutos de la academia y arruinando la sorpresa a los nominados. En 1944, los premios empezaron a presentar en ceremonias en teatros en lugar de hacerlos en banquetes en hoteles, ya que la guerra había complicado la economía de Hollywood y los banquetes eran demasiado costosos. En 1949 se estableció por primera vez el premio especial a película en un idioma extranjero, lo que eventualmente conoceríamos como mejor película extranjera. En 1953 se dio la primera ceremonia en ser televisada, 1966 la primera transmisión a color, 1968 la academia optó por eliminar las subcategorías de blanco y negro y color dentro de los premios, y no fue hasta el año 2002 que se añadió la categoría de mejor película animada. Ahora, hablando del premio como tal, la estatuilla del Oscar ha tenido el mismo diseño desde la primera entrega. Esta fue diseñada por Cedric Gibbons, jefe de dirección de arte del estudio MGM, esculpida por George Stanley. El diseño es de un caballero sujetando una espada de cruzada, parado sobre un carrete de filme, el cual tiene 5 agujeros, simbolizando las 5 ramas originales de la industria del cine con las cuales se inauguró la academia: actores, directores, escritores, productores y técnicos. El día de hoy, la academia cuenta con 20 ramas y con más de 10.000 miembros. ¿Por qué le decimos Oscar al premio de la academia? Respuesta fácil: nadie sabe. O más bien, nadie sabe con certeza. El nombre oficial de este galardón es el Premio de la Academia al Mérito. Para mediados de los 30, el nombre Oscar ya se había popularizado en el círculo de Hollywood, y para 1939 la Academia decidió adoptar el nombre no oficial dentro de las ceremonias. Existen varias teorías de dónde salió el nombre. La actriz Bette Davis se atribuyó la autoría sobre el apodo en algún punto de su carrera, diciendo que le llamó Oscar en 1936 cuando ganó el premio a Mejor Actriz, debido a que la estatuilla le recordaba a su esposo, quien llevaba Oscar como su segundo nombre. Sin embargo, años antes de recibir su premio, el columnista Sidney Skolsky ya había utilizado el nombre Oscar para referirse al galardón en 1934. Entre las teorías más aceptadas por historiadores y por la misma academia se encuentra la de Margaret Herrick,
quien fungió como la primera bibliotecaria de la academia y llegaría a servir como directora ejecutiva de la institución. Relatos dentro de la academia cuentan que, al ver el trofeo por primera vez, Margaret comentó que la estatuilla le recordaba mucho a su tío Oscar. El resto del staff de la academia poco a poco fue popularizando el apodo, hasta que los círculos de Hollywood lo convirtieron en el sobrenombre no oficial. Existen teorías que tienen que ver con que los actores habrían designado el nombre a partir de un viejo chiste del teatro vodevil, pero en general no hay un solo registro que le atribuya la autoría a una sola persona, y no creo que valga la pena a estas alturas desgastarnos en debatir quién le dio el nombre, pero es interesante descubrir más teorías. Este fue un pequeño resumen de la historia de los Óscares. Muchos de estos eventos son mucho más complicados y aquí los revisamos superficialmente. Con el tiempo iremos abarcando la historia más a fondo. Ahora lo importante. ¿Cómo se escogen los premios? Para que una película pueda ser considerada un Oscar, un representante, idealmente algún productor, tiene que presentar la película a la academia para determinar si esta es elegible o no. En el mismo sitio web de los Óscares existe un apartado para registrar películas. Se llena un formulario con los detalles principales del filme, en donde se establecen los créditos en las categorías que están activas para la entrega de ese año. Es decir, la película entra en mejor película o mejor película animada o mejor documental, esta persona va para mejor dirección, esta va para mejor guión, este equipo va para mejores efectos visuales y así respectivamente para cada una de las 23 categorías de este año, que subirán a 24 en 2026 una vez que se añada la categoría de mejor dirección de reparto y podrían ser 25 si así lo quisiera la academia. Dentro de las reglas de los premios existe una categoría escondida, la categoría a mejor película musical. Está establecida oficialmente como una categoría activa, sin embargo la decisión cada año a presentar este premio se deja a criterio de la Junta del Consejo. Si este determina algún año que existen suficientes películas que den la talla para la entrega de los premios, podría ser añadida a la ceremonia sin problemas, pero tristemente ese no ha sido el caso en los últimos años. Además de esto, una copia de la película, ya sea física en rollo o digital, tiene que ser presentada a la institución para ser revisada en caso de ser necesario. ¿Cómo sé si mi película es elegible para un Oscar? Cada año, la academia actualiza sus reglas y fechas importantes y las publica en el sitio de los Óscares. Así, cada cineasta puede revisar si cumple las reglas y podría buscar una nominación. Por fechas importantes, nos referimos a la fecha límite que tiene uno para presentar su película y formulario. Adicionalmente al formulario, quien presenta la película tiene la opción de subirla al Screening Room de la academia, por el módico precio de $20,000 por película. Este Screening Room es un servicio de streaming exclusivo para miembros de la academia. Una vez recibidos estos formularios, la academia acepta o rechaza las películas y publica las Reminder Lists o listas de recordatorios, la lista oficial de películas elegibles para ser nominadas. Estas van dirigidas a los miembros de la academia, pero todos podemos acceder a ellas vía el sitio de los Óscares. Este año la lista presentó un poco más de 200 películas y por eso el Screening Room es muy importante, ya que buena parte de los miembros viven en otros países que no son Estados Unidos, y con este servicio los miembros de la academia pueden acceder a las películas en cualquier parte del mundo. A partir de estas listas se inician los procesos de nominación, en los cuales cada miembro de la academia emite su voto por aquellas personas dentro de su rama. Aquí va una explicación rápida de cómo funciona. Digamos que somos un miembro de la academia en la rama de dirección. Como miembros responsables, revisamos la lista de recordatorios y vemos varias películas del año que consideramos fueron los mejores trabajos. Dentro de las reglas, la academia establece que para nuestra rama podemos nominar hasta 5 personas en el rol de dirección de los Óscares. Escogemos nuestras selecciones, las ordenamos en orden de preferencia y emitimos nuestro voto a la academia. Todos los miembros de la rama de dirección siguen estos pasos y al final, las 5 personas que reciban la mayor cantidad de votos son oficialmente nominados y están en la terna para recibir un Óscar. Esta situación se repite para la mayor parte de las categorías cuando son trabajos individuales, guión, dirección de arte, composición, y cada categoría tiene sus propias reglas especiales. En el caso de compositores solo 1 o 2 personas pueden ser nominadas por película, en el caso de efectos visuales 4 o 5, etc. Donde las reglas son un poco más complicadas es en el caso de mejor película, película animada, cortos documentales y película internacional. Esta última es la que conlleva más trámite. ¿Existe una rama de película internacional para escoger esta nominación? No. En esta categoría se recibe una película por país presentada por parte de una sola institución, comité o jurado autorizado por la academia.
En el caso de México, esta institución es la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la cual tiene su propia convocatoria y protocolo para elegir la película que va a representar a México cada año. Cada país manda su película representante y la Academia publica la lista de las elegibles a los miembros. El proceso de nominación para los Óscares se lleva a cabo en 2 rondas. Para elegir a los nominados en la categoría se invita a todos los miembros a ver todas las películas elegibles posibles, y quienes opten por participar en la nominación están obligados a ver un número mínimo de películas de la lista. Los miembros emiten sus votos hasta para 15 películas en orden de preferencia, y las 15 películas que reciban la mayor cantidad de votos pasan a la siguiente ronda. En la siguiente ronda, los miembros deben de ver las 15 películas para emitir su voto, y en orden de preferencia eligen las 5 películas que merecen ser nominadas. Finalmente, las 5 películas que reciban la mayor cantidad de votos están en la terna para recibir el Oscar. Solo se entrega una estatuilla por esta categoría y se le graba el nombre del director, quien representa a toda la producción. Existen muchos matices dentro de cada categoría, pero existe una serie de reglas globales para que una película pueda ser considerada para los Óscares. Para que una película pueda ser considerada, tiene que haber sido lanzada originalmente en salas de cine por un mínimo de 7 días en una ciudad principal de Estados Unidos, excepciones para películas internacionales, obviamente. Dependiendo de la categoría, ya sea una o hasta 3 funciones por día, y la entrada a las exhibiciones debe de ser de pago por admisión. Esto aplica para todas las categorías. Si somos directores de arte en una película que originalmente se estrenó en televisión, no podríamos competir por un Oscar. Lo mismo con plataformas de VOD, streaming o cualquier otro formato que no sea una sala cinematográfica. Estrenar en cines al mismo tiempo que cualquiera de estos formatos señalados descalifica automáticamente la posibilidad de una nominación en cualquier categoría. La primera vez que una película sea presentada en salas de cine o sea publicada en algún medio masivo será considerada como su lanzamiento oficial, y este lanzamiento determina si la película entra en el año del Oscar. Existen diversas excepciones para esto. Por ejemplo, en el caso de películas internacionales, las fechas de estreno elegibles para la entrega de este año fueron del 1 de noviembre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, y si una película es presentada en un festival por primera vez, también existen excepciones a las reglas de las fechas de estreno y consideraciones a las presentaciones en medios digitales. Básicamente, como la idea es galardonar el cine, la película tiene que haber sido estrenada en un cine principalmente. Una vez con las nominaciones oficiales, se abre una ventana de votación que dura una semana, y ahora absolutamente todos los miembros de la academia votan en todas las categorías. Es responsabilidad de cada miembro votar de manera informada. En caso de que no tenga criterio suficiente para hacer una selección, no está obligado a emitir un voto. Puede dejar su voto en blanco en cualquier categoría. Se realiza el conteo de votos a través de una empresa de contabilidad externa a la academia, PricewaterhouseCoopers, y en cada categoría quien tenga la mayoría relativa de los votos gana, y si 2 nominaciones alcanzan el mismo número de votos como ganadores, se declara empate y se les entrega el premio a las 2 producciones. En algún punto existe un margen de 3 votos para determinar un empate. El día de hoy tiene que ser el mismo número de votos. Por otro lado, la categoría de mejor película se elige con un método diferente. Debido a una serie de controversias que se fueron dando con los años, el método de elección de la mejor película se cambió al voto escalonado. Aquí va un ejemplo con las top 10 películas de IMDb. Como en el caso de las nominaciones, los miembros de la academia ordenan las películas nominadas de más favorita a menos favorita a ganar, o del 1 al 10. Si en el primer conteo, un solo filme consigue ser votado como la mejor película por el 50% de los miembros de la academia, esta película es automáticamente la ganadora. En caso de que esto no suceda, se realiza una segunda ronda de conteo. La película que haya quedado en último lugar es eliminada de la contienda, se revisan las boletas de quienes votaron esta película y su siguiente elección, o sea, su segundo lugar. En esta siguiente ronda, este segundo lugar se registra como el número 1, se añaden estos votos y se revisan los resultados. Si de nuevo no se alcanza el 50%, el proceso se lleva a cabo otra vez. Se repite el proceso las veces que sea necesario para que una sola película alcance el 50%, y así es como se elige la mejor película cada año. ¿Por qué se utiliza este método? Debido a que la academia presenta casi siempre hasta 10 películas en esta categoría, los votantes notaron que el método de mayoría relativa podría no representar el sentir de la academia en su totalidad, y el descontento era latente entre los miembros. Así que se optó por este método en 2009, y desde que ha sido establecido se ha considerado como el método más justo de selección. Llegando al día de la ceremonia, únicamente 2 personas, quienes son parte de la empresa de contabilidad, conocen los resultados de las votaciones, y son quienes llevan los sobres con los nombres de los ganadores. A la hora del evento le dan al presentador el sobre sellado y se anuncia a todo el mundo quién gana en cada categoría, y el ganador se lleva el premio a su casa, a menos de que pase esto. La La Land.
There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. En su momento fue un evento de completa confusión, nadie entendía nada, personas pasaron de euforia a tristeza en segundos, todo un caos. Pero todos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo fue que pasó esto? Eventualmente se explicó que por cuestiones de seguridad, o más bien debido al riesgo de perder los sobres, la empresa llevaba a la ceremonia doces de sobres con los nombres de los ganadores. En un pequeño momento de confusión, la persona designada a entregar el sobre con el ganador le dio a Warren Beatty el sobre de una categoría que ya se había entregado, el cual decía Emma Stone, La La Land. He ahí la cara de confusión de Warren. Faye Dunaway leyó La La Land y la anunció como la ganadora, y en cuestión de minutos se dio todo el desastre que vimos. En otra ocasión sí se dio el muy lamentable caso de que un ganador se llevó el premio a su casa solo para que al otro día se anunciara que su victoria se había descalificado. En la entrega 41 en 1969, la cual premió películas lanzadas en 1968, se anunció a Young Americans como la mejor película largometraje documental. Robert Cohn y Alex Grassoff subieron al escenario a recibir el premio y dieron su discurso. Después de la gala se le hizo notar a la academia que este largometraje había tenido un estreno en 1967, recordemos las reglas sobre las fechas de estreno, por lo que esta película ni siquiera era elegible para ser nominada en esta entrega. Se le revocó la nominación y se le pidió a Robert Cohn que fuera a devolver su Oscar. Este es el único evento en la historia de los Oscars en el cual un ganador fue separado de su estatuilla, aunque no es el único al que le han quitado la nominación. La primera nominación que le quitaron a alguien fue de hecho en la primera entrega en la historia de los Oscars y fue al icónico Charlie Chaplin. Chaplin había sido nominado a las 4 grandes categorías por su película The Circus, a Mejor Actor, Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Película. Entre los miembros de la academia se temía que Chaplin se llevaría todos estos premios y esto generaría descontento entre los cineastas, a los cuales, recordemos, querían mantener a raya de hacer huelgas y sindicatos. Entonces los miembros decidieron quitarle todas estas nominaciones a Chaplin y darle un premio honorario en su lugar, reconociendo todos sus logros en uno solo, y así darles la oportunidad a otros cineastas de llevarse premios. En otras ocasiones se tuvieron que quitar nominaciones debido a tecnicismos, como fue el caso de Hondo, la película de 1954 protagonizada por John Wayne. En estos años la academia premiaba al guión en 3 subcategorías: Mejor Historia, Mejor Guión y Mejor Guión e Historia. Mejor Historia es el equivalente a Mejor Guión Original. La película de John Wayne estaba nominada en Mejor Historia, la cual establecía que el trabajo debía de ser completamente original. Sin embargo, la película de John Wayne estaba basada en un cuento corto llamado Gift of Coaches, y la nominación le fue anulada. En la entrega 29 pasó algo similar. La comedia musical High Society, protagonizada por Grace Kelly, recibió nominaciones en 3 categorías, por Mejor Canción, Mejor Composición y Mejor Historia. Este musical estaba basado en la película de 1940 The Philadelphia Story, lo que la hacía no apta para nominación en Mejor Historia, por lo tanto se le quitó la nominación. El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, también logró que le anularan una nominación. La película originalmente recibió 9 nominaciones al Oscar, entre ellas a Mejor Composición. En cuestión de tiempo se le hizo notar a la academia que el compositor Nino Rota había utilizado material de un trabajo previo, en la película italiana llamada Fortunella, y se descalificó el trabajo para el premio. Años después, en 1993, se dio una controversia mayor en la categoría de película extranjera. La película Un lugar en el mundo, dirigida por Adolfo Aristarain, fue presentada como la representante de Uruguay y ganó la nominación. Una semana después del anuncio le hicieron ver a la academia que la película había sido producida mayormente en Argentina y que la productora uruguaya había tenido mínima intervención en la producción. Resulta ser que la película estaba considerada para representar a Argentina en los Oscars. Sin embargo, el comité argentino votó por enviar El lado oscuro del corazón de Eliseo Subiela en su lugar. Entre varias movidas, Adolfo Aristarain consiguió que el comité uruguayo la mandara como su representante. Después de una investigación, la academia determinó que la nominación infringía los estatutos y se descalificó el filme. El enojo de Aristarain por la decisión lo llevó a demandar a la academia, caso que perdió, y la academia endureció las reglas el siguiente año de lo que significa una producción de un país, para evitar que alguien quisiera intentar lo mismo de nuevo. En un caso más moderno, en 2011 el cortometraje noruego Tuba Atlantic recibió una nominación en su categoría. Tristemente, la película había sido estrenada en televisión antes de ser presentada en cines, lo que la descalificaba para el Oscar, así que se anuló de la competencia. En 2014, otra controversia mayor se llevó a cabo. Poco tiempo después de anunciar las nominaciones de ese año, la academia emitió un comunicado notificando que la nominación de la película Alone Yet Not Alone para Mejor Canción Original había sido revocada. La academia comentó
que la decisión se dio debido a que el compositor Bruce Broughton había enviado correos a más de 200 miembros de la academia en la rama de música promocionando su propio trabajo. Mientras que esto no suena tan grave, cabe mencionar que Broughton era en ese momento ejecutivo de la academia y había sido parte del consejo de la rama musical. La entonces directora de la academia declaró que en el caso de Bruce se estaba utilizando su posición como ejecutivo de manera injusta, y la revocación de la nominación se dio por cuestiones de ética y en función de una competencia justa. Junto con Bruce, otras 2 personas compartían la nominación y la perdieron por esto. En 2017, otra persona perdió su nominación una vez que se supo que estuvo presionando votantes por teléfono para conseguir su nominación. Greg P. Russell fue expulsado de la contienda por sus tácticas de campaña, las cuales estaban explícitamente prohibidas en el reglamento. El anuncio se dio un día antes de la gala. Afortunadamente, para sus compañeros de trabajo, solo a él le revocaron la nominación y los otros 3 siguieron en la contienda. Y en una serie de situaciones completamente diferentes, se ha dado la circunstancia de que 3 ganadores han declinado la victoria del Oscar. En 1935, Dudley Nichols fue elegido por la Academia a Mejor Guión. En su momento, Dudley Nichols era el presidente del gremio de escritores y este se encontraba en conflicto con la Academia debido a disputas laborales. En una muestra de protesta, Dudley rechazó el premio. Unos años después, una vez que la Academia permitió la formación de los sindicatos y se resolvieron las disputas laborales, se le devolvió el premio a Nichols en la ceremonia de 1938. En 1971, George C. Scott ganó el premio a Mejor Actor por su papel del General Patton en Patton. Winner is George C. Scott. Scott siempre había sido abiertamente hostil contra la ceremonia, pidiendo públicamente que quitaran su nombre de la boleta. El productor de la película, Frank McCarthy, recibió el premio en nombre de Scott y se lo devolvió a la academia al siguiente día. En uno de los eventos más famosos y controversiales en la historia de los Oscars, en 1973, Marlon Brando fue anunciado como el ganador a mejor actor por su papel de Vito Corleone en El Padrino. Siendo más provocador que Scott, Brando mandó a Sacheen Littlefeather en su lugar a la ceremonia, y esta se presentó en el estrado con un discurso de 15 páginas escrito a mano por Marlon Brando. Sin embargo, se le dio a entender que no podría hablar más de un minuto. Sacheen se negó a tomar el premio y dio un discurso improvisado denunciando el trato en el cine y la televisión a la comunidad indígena de Estados Unidos, y sobre todo un incidente que había ocurrido en el pueblo Wounded Knee un mes antes. La reacción de la audiencia varió entre aplausos y abucheos. Debido a este incidente, se estableció una regla en la ceremonia que prohíbe que una persona reciba el premio y dé un discurso en nombre de otra, con la notable excepción de cuando se entrega un premio póstumo, como fue el caso de Heath Ledger. Porque sé que está en el aire la pregunta en estos días, ¿puede una persona realmente renunciar a una nominación? Para evitar disgustos por las nominaciones, como en el caso de George C. Scott, es que está establecido en las reglas de la academia que para ser nominado, uno debe de presentarse primero a la nominación vía el formulario. O sea, si no quieres que te nominen, no te ofrezcas. Y en general, cuando uno no quiere un premio, simplemente no se presenta a aceptarlo, como Maggie Smith o Bob Dylan. Debido a este primer principio es que no existe un protocolo como tal para que una persona renuncie a su nominación y su nombre sea quitado de la boleta. Sin embargo, para todos los casos especiales, la Junta del Consejo en la categoría puede tomar cartas en el asunto y resolver de la manera que encuentren adecuada. Por lo pronto, dudo mucho que algo así llegue a pasar. Estos son algunos de los casos más sonados y controversiales en la historia de los Oscars, y apenas tocamos la superficie de toda su historia. Si te interesa conocer más a fondo alguno de estos temas, deja en comentarios qué te gustaría saber y te leo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más historias sobre el cine. Esto es Cineclub Matiné, nos vemos en la próxima historia.